Vamos con nuestro grado 10, 1102. Voy a anotar aquí. Por aquí estamos con nuestro grado 1102. Ah, Laurita Burgos. Laurita, ¿cómo le va? Laurita Burgos. ¿Cómo le ha ido? La veo por acá. Muy buenos días. ¿Cómo le ha ido? ¿Sí me escuchan? Yo no la escucho, pero vamos a compartir por aquí de una vez la guía 1 de filosofía. Laurita, buenos días. ¿Sí me escuchan? Aló. Ahorita salió, no, por aquí no. Hay dos Lauras Burgo. Buen día. ¿Cómo amaneció? Hola, profe, muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, qué alegría. ¿Los chicos no tienen ninguna actividad hoy diferente a esta clase? No, 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 señor. Porque solamente ha entrado usted, claro que no han pasado, pero sí, ya han pasado 7 minutos, Ala. Entonces, no sé. Realmente en nuestro curso entran poquitas personas a clase. Voy a dejarles por aquí un mensaje que ya estamos en clase. Ya estamos en clase y es necesario que participen. Y de hecho, hay más los que tienen que recuperar, pues es importante que participen en la clase. Pues Laurita, tenemos preparado para esta clase el desarrollo de la guía 1 y entonces yo creo que iniciemos. Y ¿tú ya estás trabajando alguna parte de la guía? No, no, señor, aún no he iniciado. Listo, entonces vamos a iniciar si quiere y y si quiere va haciendo de una vez la guía y vamos compartiendo conocimiento. Eh, de hecho, la meta de comprensión ya está subrayada aquí, ¿cierto? Que es reconocer y analizar las características de las corrientes de pensamiento del pensamiento actual. El pensamiento actual se caracteriza por ser un pensamiento social, existencial, um, antimetafísico, antimetafísico, un pensamiento propio de este tiempo es el que se relaciona más con la sociedad, ¿no? Tiene más relación con la sociedad, es más cercano a un estudio social que a cualquier otra cosa. O sea, entonces, en un resumen general de la filosofía, por lo menos los antiguos se preguntaban por el ser, ¿cierto? Los antiguos, los presocráticos se preguntaban por el ser, los clásicos se preguntan por el hombre, por la política,
Y el problema de pensamiento es la política, el hombre, la antropología, la psicología. Eh, en, en el caso de los helenísticos romanos, vienen a tener el problema sobre la felicidad, ¿no? Luego los medievales tienen esa relación fe-razón, y después viene el problema epistemológico, que es el problema del conocimiento, ya con Descartes, eh, y los empiristas y los racionalistas, ¿no? Que viene el problema del conocimiento. Ya posteriormente se inicia el problema de la ciencia y la validación de la ciencia en el siglo XIX, y para dar el paso hacia la filosofía contemporánea, ¿cierto? Aquí en esta figura encontramos, digamos, a Soren Kierkegaard, ¿cierto? A Nietzsche, Carlos Marx, que es del siglo XIX, pero ya se cuenta dentro de los filósofos contemporáneos, Michel Foucault, Schopenhauer, Sartre, entre otros. Son como unas figuritas que colocamos acá, representando la filosofía de nuestro tiempo. ¿Qué desea conocer qué desea conocer sobre la filosofía? Cada uno de ustedes ahí va a plantear el objetivo que quiere lograr con esta unidad de producción de conocimiento, ¿cierto? Con esta unidad de producción de conocimiento. Bueno, y continuaríamos aquí con la exploración, o sea, con los conocimientos previos con los cuales ustedes entran a esta clase. Dice, los 4 últimos siglos de la historia de la humanidad están llenos de contrastes. Por un lado, se registran múltiples revoluciones sangrientas, como la Revolución Francesa, como las revoluciones del siglo XIX por la independencia de las naciones en el nuevo continente, en América Latina, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ya son siglo XX, también que son unos conflictos sangrientos donde deja una interrogante muy grande dentro de la humanidad. ¿Por qué los seres humanos, siendo racionales, nos matamos, nos asesinamos, nos acabamos? ¿Cierto? Esa lucha por la libertad, esa lucha por sostener las ideas propias de cada individuo, de cada nación, esas guerras como la Guerra Fría, incluso la guerra de Vietnam, la guerra de Corea del Norte con Corea del Sur, la intervención de los Estados Unidos en estas guerras contra la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, pero de todo, en un trasfondo hay un pensamiento y hay una búsqueda. Hay una búsqueda, hay una búsqueda de algo. El ser humano sigue buscando algo. Incluso el ser humano da la vida por buscar algo. Y ese algo que busca tiene de por sí un problema de fondo, que es un problema filosófico, un problema existencial, un problema psíquico propio del ser humano, ¿cierto? Esto tiene que ver, digamos, con esa iniciativa del pensamiento que está reflejada en todo lo que el ser humano hace. Ya decía Jefferson estos días en la clase de filosofía que el hombre, como sí, es filosofía. El hombre, donde hay hombre, hay pensamiento. ¿Sí? En este concierto de adelanto científico, ¿es posible afirmar que Dios, el hombre y la filosofía han muerto? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Nietzsche, en su filosofía, dice, Dios ha muerto. No sabemos a qué Dios se refiere. No sabemos a qué Dios en cierta manera se refiere. Si se refiere a esa ideología metafísica, a esa ideología abstracta que llega hasta Hegel. O en cierta manera, si sí se refería al Dios de los cristianos. Ese Dios ha muerto. ¿A qué Dios se refiere? ¿Y por qué dice Dios ha muerto?
Y luego Michel Foucault también habla de la muerte del hombre, ¿cierto? La muerte del hombre. El hombre ha muerto. El hombre es víctima de las máquinas. El hombre está bajo las máquinas. El hombre está bajo una lluvia de ideas, una lluvia de conocimientos, una lluvia de ¿qué? Un fango creado por el mismo hombre y el hombre ha muerto. Ya no existe el hombre. Y algo otros dicen, la filosofía, el pensamiento ha muerto. Vive la ciencia, vive la tecnología, viven los celulares, viven, eso tiene como una vida artificial, ¿no? Pero el hombre en sí, su pensamiento y su Dios ha muerto. La otra pregunta, es, ¿cuál cree usted que sea el tema fundamental que se deba debatir en la filosofía de nuestro tiempo? ¿Cuál sería el tema a debatir en este tiempo? ¿Cierto? Y más que todo ahorita, en el tiempo de pandemia. Puede afectar el pensamiento humano, una globalización virtual y la pandemia generada por el SARS, COVID-12 o que nos lleva a la COVID-19. Entonces, las escucho. Bienvenida Luisa, bienvenida Nicole, bienvenida Laurita nuevamente. Quiero escucharla. La filosofía ha muerto, el pensamiento ha muerto, Dios ha muerto. Nicole, ¿sí la escucho? ¿La escucho, Nicole? Profe, pues, pues sí, o sea, yo creo que ahora le hemos dado como más valor a las cosas que Sí. como tal, digamos, al hombre, a los pensamientos, a las creencias que teníamos de Dios, así, ahora como que importa más la tecnología y las cosas en general, en vez de como la comunicación entre los humanos y todo eso. Muy bien, Nicole. Eh, Bueno, la tecnología ha tomado una importancia, se ha visto la importancia ahora, pero la tecnología, ¿tú crees que sigue siendo un instrumento de interrelaciones para esa intersubjetividad que se presenta entre los seres humanos? Pero de fondo, la pregunta, digamos, por el ser, la pregunta por el hombre, la pregunta por los dioses, por esa causa incausada, ¿sí? Usted sabe que siempre, digamos, todo es pensamiento, todo es logos, eh, lo mismo es arriba que abajo, porque todo está en continuo cambio. Esas ideas de la filosofía que tenían los seres humanos, que se preguntaban por las causas, los efectos, que se preguntaban por la bipolaridad de las cosas, por el amor, por la felicidad. ¿Eso no cree que la inmediatez, lo de ahora, haya hecho que esos temas como que desaparezcan del pensamiento humano? ¿Qué piensan ustedes? Ya le califiqué aquí a Nicole. Eh, Visita, sí se puede comunicar ahorita, ¿me escucha? Mm, Vi que entró y volvió y salió Lady Varón. Por aquí está Lady. Bienvenida, Lady. Bienvenida, Lady Varón, niño. Laurita, ¿qué piensa de esa primera pregunta? En ese concierto de adelanto científico, ¿es posible pensar en la muerte, digamos, de Dios, de la filosofía y del hombre? Pues la tecnología como tal ha avanzado, pero la tecnología, ¿quién la crea? Pues el hombre. O sea que el pensamiento aún existe, o sea que la filosofía al igual existe porque la filosofía son de las preguntas que al hombre le nacen. Y pues entonces el hombre y la filosofía sí existen y Dios pues
por el COVID y todas esas cosas, pues uno se puede apegar más a la religión y a la fe. Muy bien. El Papa ayer decía ayer o estos días, no sé qué día fue, pero yo lo escuché ayer, eh, todos los miembros del LJGB tenían derecho a una familia porque ellos también eran hijos de Dios. ¿Ustedes creen que en este siglo XX la teología, el pensamiento sobre Dios amor y sobre Dios, ha cambiado y está dando otros espacios para el mismo ser humano? La idea sobre Dios está cambiando, o sea, sobre la idea que se tenía como el Dios que aceptaba solamente a hombres y mujeres, pero que no, que en esa teología antigua no cabían, digamos, o el tercer género o cuarto género, como dicen el otro género. ¿Creen que ahorita el ser humano se está haciendo como más tolerante, como que se está dando todo este pensamiento de la inclusión tenga que ver con un cambio de la filosofía? Pues, profe, yo creería que sí, porque se basa más como en el pensamiento de la sociedad y eso. Sí, como que está cambiando la filosofía y al mismo tiempo está cambiando las ideas que se tienen sobre Dios y sobre ese primer origen, ¿no? Bueno, estas tres preguntas son las que, digamos, de una u otra forma queda como para que ustedes las contesten de manera personal. Yo creo que iniciemos ya, pasemos acá para irles explicando sobre la filosofía contemporánea. Entonces, eh, voy a preguntar nuevamente y luego explico. ¿Qué ideas ustedes creen que son las o a qué problemas se enfrenta el filósofo actual? ¿A qué problemas se enfrenta? Luisa, ¿sí me escucha ahorita? Por lo visto, no. Nicole, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, ¿a qué problemas se enfrenta el hombre y la mujer de este tiempo, de hoy? ¿Cuáles son los problemas que lo cuestionan, que lo interpelan? Pues yo creo que, o sea, como lo efímera que es la vida, o sea, ahorita como todo el mundo, pues con todo esto del COVID, ¿no? Sí, Pues uno no sabe si se va a morir mañana o qué, entonces uno piensa como, bueno, ¿será que disfruto la vida o qué hago, sí? Entonces yo creo sí, que eso, y como que a dudar un poco de la ciencia porque no tiene todas las respuestas que uno quisiera que tuviera. sí. Esa pregunta antigua del ser, el no ser, la vida y eh, la vida después de la muerte, sigue siendo como una pregunta que todavía interpela al ser humano, ¿no? Como que todavía nos preguntamos, bueno, nosotros podemos morir ahora, como con el virus estamos como más expuestos a irnos rápido de este mundo, pero, pero la gente también como que se prepara para la otra vida. Hay personas como que se aunan más a la oración, como que otras personas quieren publicar cosas en internet, eh, como de expresar su ser, su forma de ser. Sigue siendo como un contacto humano con la existencia y también como un temor a dejar de existir, ¿no? No sé si ustedes lo perciben así, pero yo digamos, percibo
percibo esto como de esa manera. Lady, ¿qué piensas sobre eso? Sobre lo de, Y los problemas del pensamiento actual, el hombre de hoy en qué piensa, la mujer de hoy, el joven de hoy. pues, profe, yo creo que pues nuestros pensamientos por el momento son más basados como qué será de nosotros en un mañana, ¿sí me entiende, profe? O Sí, sea, como mirar como qué, qué sucederá en un futuro con la sociedad y si aún seguiremos vivos o pues, no sé, profe. ah, listo, listo. Bueno, entonces si me permiten voy a explicar este mapita conceptual. Este mapita conceptual se encuentra en internet. En internet de hecho hay muchos mapas conceptuales, pero yo escogí este. Eh, cómo empieza la filosofía contemporánea, cómo entender la filosofía contemporánea, y pues lo que vamos a ver es como un abrebocas, como una provocación a esta filosofía contemporánea, ¿cierto? Bueno, se nos salió por aquí alguien, se nos, Lady está, se nos, sí, salió, ¿qué? Laurita, pero bueno, esperemos que entre. Entonces, la filosofía contemporánea comienza con la crisis del idealismo alemán, ¿sí? Ahí ustedes saben que desde Kant, con Kant entramos en esa filosofía trascendental del criticismo kantiano y luego con él también se inicia el idealismo alemán. Después de Kant viene Fichte y Schelling, el primero que es un filósofo subjetivista, todo lo concentra en el sujeto, partiendo de Kant, y Schelling, que es un filósofo objetivista, va hacia el objeto más que al sujeto, y luego en Hegel, que en Hegel está como la cumbre, lo más arriba del idealismo alemán, del racionalismo alemán. De hecho, Fichte vive del año 1762 a 1814, ¿cierto? Vive durante casi todo el finales del siglo XVIII y estos 14 años del siglo XIX. El señor Schelling viene de 1775, también finales del siglo XVIII, y 1850, toda la mitad del siglo XIX, y Hegel, que está del 1770 a 1831. Estos filósofos propios que nacieron, los tres nacieron en el siglo XVIII, en el mismo siglo de Kant, y que vivieron hasta la primera mitad del siglo XIX, dan como el paso hacia ese idealismo extremo, hacia el idealismo totalitario hegeliano. Y este idealismo alemán tuvo, tuvo unos filósofos que estuvieron en contra de esa metafísica extrema, de ese totalitarismo. Con Hegel decía todo lo racional es real, sí, todo lo ideal es real, el Estado es la gran idea, el Estado es como el Dios del mundo, y para él estaba esa espiral siempre hacia era una espiral teleológico, ¿cierto? Se buscaba un fin, el ser humano cada día era más perfecto, el ser humano en cuanto se perfeccionaba iba creciendo. Esa era como la idea que se mostraba a partir del idealismo alemán. Entonces, este idealismo alemán tuvo unos estudiosos que nacieron de la misma escuela, pero que estuvieron en contra del pensamiento del idealismo alemán. Y entre estos movimientos más importantes y sus representantes más destacados está, digamos, el positivismo.
el de Augusto Comte. Entonces aquí encontramos el positivismo de Augusto Comte, que lo vimos en una guía por allá, no sé, el otro periodo, en periodos anteriores, vimos esto, Augusto Comte y su escuela que la siguió Stuart Mill y Spencer, ¿cierto? Donde valida la ciencia con esa idea de progreso, y entonces va a decir que el idealismo alemán no es tan importante como la ciencia. Y Augusto Comte va a decir que el hombre sí pasó, primero el hombre era, era mítico, después el hombre pasa a ser religioso, y finalmente el ser humano se vuelve científico, y la religión que va a imperar es una religión positivista, ¿no? Ahí está, hasta ahí estamos con este positivismo francés, cuyo fundador es Augusto Comte, que también es el padre de la antropología filosófica, ¿cierto? Y viene un amigo de Hegel, pero ¿qué? Disidente, que es Karl Marx. Karl Marx y Federico Engels, que escriben esa nueva dialéctica materialista. Como ustedes recuerdan, para Hegel, la historia es dialéctica, ¿no? La historia es dialéctica. La historia tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Y el presente, la tesis es el pasado, la tesis es el pasado, el presente es la antítesis, y la síntesis sale de esa relación, de ese presente con ese pasado, y es el futuro, ¿no? La síntesis es el futuro. Eso es para Hegel. Marx dice que esa dialéctica sí se da, pero no se da directamente en la historia, sino en la materia, ¿cierto? En la materia. Y empieza a hacer todo un materialismo y dialéctico, y escribe toda una obra a partir de la evolución de la materia, porque la materia no muere, la materia se transforma, ¿cierto? Como dice Empédocles por allá en la antigüedad, la materia no muere, sino que se transforma. Otros seguidores son los vitalistas, los que van a valorar el vitalismo, y van a criticar, a hacer una crítica fuerte a la ciencia y a la razón, y van a mirar la vida como lo único que podemos defender. Y ahí está Federico Nietzsche, Dilthey, Bergson, Ortega y Gasset. Para este último, Ortega y Gasset, el hombre es y sus circunstancias, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy con mis circunstancias. Si no salvo estas circunstancias, no me salvo yo. Y para Nietzsche no existen los hechos como tal, sino que existen las representaciones y las interpretaciones. Para Dilthey también, Dilthey se puede hacer una hermenéutica de la historia del ser humano, podemos hacer una hermenéutica. Por otro lado, aparece la fenomenología. La fenomenología fundada por Husserl, que toma también algo sobre la fenomenología que había hecho Hegel por allá en el siglo XVIII, XIX, pero Husserl es el verdadero padre de este movimiento fenomenológico junto con Scheler. Y él se pregunta, bueno, vamos a buscar una filosofía primera, porque la ciencia ha fallado, también ha fallado las ciencias sociales, ha fallado el estudio, ha fallado, no hay médicos, nadie puede curar esta enfermedad, nadie la puede curar, ni los pastores evangélicos, ni los católicos, ni los médicos, mejor dicho, ni Dios, ni la ciencia, ni la razón, todo ha fallado. Entonces debemos ir
a las cosas mismas, debemos estudiar las cosas tal como aparecen, ¿sí? Tal como aparecen. ¿Y dónde aparecen? Aparecen en nuestra conciencia, aparecen en nuestra conciencia, y las cosas tal como aparecen en nuestra conciencia son las que nos deben dar esa respuesta para la proyección de nuestra vida, para la proyección de nuestra vida. Entonces esto le va a llamar el fenomenología. Y por otro lado está el existencialismo, ¿cierto? Fundado por Søren Kierkegaard, y que siguió con el señor Heidegger y Sartre. Para Søren Kierkegaard, grosso modo, el hombre es un ser que tiembla y siente, es un ser que se angustia, es un ser que mira la vida, que le pone angosta, que se angustia, que se le cierran las posibilidades y siente tristeza, siente dolor, siente que la muerte también está muy cerquita de él, y se angustia, se siente angustiado, como más de, algunos, digamos, han sentido o hemos sentido la angustia de querer estar aquí y triunfar aquí, pero que la vida y las circunstancias nos están mostrando otro camino. Heidegger. Para Heidegger, el hombre es un ser que vino al mundo, pero vino a un mundo ya interpretado. Fue arrojado a este mundo, fue eyectado. Fue así como cuando la gatita pare a los gatitos y salen. Ya cuando vinimos aquí había una religión, había un idioma, había una economía, estaban relaciones nacionales, internacionales y transnacionales. Estaba todo ya dado, ¿sí? Y sellamos ahí esta escuela existencialista, el hombre que existe aquí y ahora, con Sartre, que Sartre dice, bueno, ¿y el hombre qué es? Dice, el hombre es un producto social, el hombre es un producto social. Y tomamos aquí unas escuelas, el neopositivismo lógico y la filosofía analítica, las cuales nos hablan a partir de Russell, de Shin, de Wittgenstein y de Carnap. Ellos analizan el lenguaje simbólico, el lenguaje matemático. El hombre, el ser humano es lenguaje, y ese mundo racional se expresa en lenguaje. Los seres humanos somos más lenguaje que ninguna otra cosa. Incluso ellos se atreven a decir que no hay que hablar de nada que no podamos sustentarlo en el lenguaje, en un lenguaje positivo, en un lenguaje concreto, en un lenguaje que refleje la verdad. Y entonces en este mundo se mueve toda esta filosofía del siglo XX y también ahora del siglo XXI, porque hoy en día todavía nos seguimos cuestionando, nos seguimos preguntando. Yo creo que aquí cierro la explicación de este mapa conceptual y las escucho a ustedes para ver qué inquietud les provoca frente al estudio de esta guía, que tendría unas lecturas muy cortas aquí, unas definiciones conceptuales, para luego realizar unas actividades que nos lleven a comprender, a darle una comprensión general del pensamiento contemporáneo. Yo sé que Luisita está escribiendo por medio del chat, entonces ahorita leo lo que tú estás escribiendo. Escucho nuevamente, Lady. ¿Qué idea le estoy proporcionando o le pude proporcionar por medio de la explicación de este mapa conceptual? Te escucho. Pues, profe, aprendí que que nosotros, bueno, desde diferentes criterios, porque eran como diferentes filósofos. Entonces, pues por lo que pude adquirir, es que, digamos, nosotros somos como un producto social, por decirlo así, porque en general, pues varios de nosotros estamos como llenos de estereotipos y pues seguimos como lo que, o sea,
como el mundo, cuando llegamos al mundo ya hay escritos, ya saben leer, ya saben escribir, pero nosotros vamos adquiriendo esos conocimientos con el paso del tiempo, por decirlo así. También aprendí que pues que nosotros somos más que el lenguaje, porque en cualquier cosa se adquiere el lenguaje. Y puedo decir eso nomás, profe. Muy bonito, muy bueno, Lady. Felicitaciones. Laurita, te escuchamos. Sí, Laurita. De pronto no se pudo. Nicole, te escucho. Señor, Sí, la escuchamos. ¿Qué idea nos quiere compartir de lo que percibe del pensamiento contemporáneo? ay, Dios mío. ¿Sí? Que pues en ese momento, o sea, siempre había como varias posiciones, o sea, como, sí, como varias posiciones, o sea, cada filósofo tiene como algo que defender en su movimiento, ¿sí? ¿Sí? O sea, que no hay uno solo como antes, o que eran como dos bandos, nada más como que era la fe y la ciencia, algo así. Ahora hay más cosas por defender. Eso. Sí, generalmente pues sí, sigue de fondo sigue también los mismos temas de que siempre se han tratado en filosofía, ¿cierto? La libertad, por un lado la libertad. Sartre dice que el hombre es un ser libre por naturaleza, que nacimos, que estamos condenados a ser libres. Por otro lado, y digamos el conocimiento, cómo hacemos para conocer mejor las cosas, y Husserl nos va a decir, vamos a las cosas mismas, que son las que nos dan el verdadero conocimiento, hay que ir nuevamente a las cosas mismas. Eh, Nietzsche va a decir que lo que existen son las interpretaciones, que hay diferentes interpretaciones, pero que los hechos en sí no marcan esa, esa diferencia. Se habla también sobre la diferencia bastante, es una parte de la filosofía de la diferencia también, pero también el hombre se cuestiona hoy en día porque la ciencia y la tecnología que deberían estar al servicio de la calidad de vida del ser humano están como en contra, se encuentran como en contra. Entonces hay una escuela que se llama la teoría crítica, que va a decir que la ciencia y la tecnología que deberían estar al servicio del hombre se convirtieron como en esa culebra que da la vuelta y se come ella misma por su cola y empieza a pensar que es otra culebra, pero se come ella misma y se extermina a sí misma. Entonces el ser humano parece es víctima de su propio invento, como que es víctima de su propio invento, como que el ser humano sí pudo crear el virus, pero ese virus lo mató a él mismo, como que el ser humano creó la ciencia y la tecnología, pero con eso lo que hizo fue crear una bomba atómica para estrellársela a sí mismo. Entonces, como que hay una pérdida del sentido de la razón, como que la ciencia y la tecnología se han equivocado, o es el hombre el que se equivocó. Como que la revolución industrial ha llegado a tal punto que el consumismo ha producido tanto material inorgánico que está acabando con la vida tanto en el mar como en la tierra, y como que el ser humano de ahora debería empezar a pensar diferente, ¿sí? Hay mucho cuestionamiento de la filosofía hoy en día. Laurita, ¿sí nos escucha?
Laurita Burgos. Listo. Lady, te escuchamos el último minuto, una conclusión, ¿valió la pena estar en esta clase? ¿Qué le queda? No sé, ¿ha quedado inquietudes o algo así? Fue muy interesante, pues, porque nos puso como a razonar un poquito más y a como ponerle un poquito de lógica más a las cosas, diría yo. Y pues, ya, profe. Mucha bendición, mucha bendición. Nicole, las últimas palabras. Pues sí, fue muy importante porque como que aclaramos algunos filósofos que no sabíamos y sus pensamientos y a tener como más claro lo que pensamos acerca de lo de la pandemia, o sea, como nuestra posición acerca de eso. Sí, pues esto es solamente como un abrebocas, ¿no? Porque sobre esto hay doctorado en esto. O sea, lo que nosotros vemos, digamos, en 40 minutos es pues pequeñito, pero al menos que quede como una idea, como algo. Espero leer en el chat la opinión de Luisa y, y la de Laurita, que pronto no pudo volver a activar el micrófono. Un abrazo, mucha alegría y cualquier cosa estaré atento para resolver inquietudes de estas guías que son un poco complicaditas. Estos temas no son fáciles. Vale, profe, gracias. Bueno.